explicar por qué la nieve no es plástico ni la vacuna llevan microchips? ¿Cómo puede ayudar la literatura a obtener mejores diagnósticos médicos? Debemos saber quién esculpió el David, pero es normal no saber qué dice la segunda ley de la termodinámica. ¿Son estas las cuestiones que suelen plantearse en un café con amigos? Pues deberíamos, o al menos si consideramos que la ciencia es una parte fundamental e inseparable de la cultura. José, tú eres ingeniero, pero hoy nos vamos a tomar este café para hablar de recursos literarios. ¿Qué te une a la literatura? Pues a la literatura me une casi lo que nos une todos, ¿no? Cuando desde muy jovencitos somos muy ávidos a la lectura, a los libros, y en el fondo la literatura siempre me atrajo, pero después la formación me fue llevando hacia la ciencia. Entonces, en un intento de fusionar mis dos intereses, pues me fue surgiendo el interés por la divulgación científica, primero como lector, conociendo autores, conociendo estilos, enfoques, formas de hablar de la ciencia y de transmitirla al público, y poco a poco me fui convirtiendo en escritor, al principio aficionado, después de una forma un poco más profesional, y de esa forma un poco como serendipia, como casualidades afortunadas, pues me fui encontrando muy a gusto intentando fusionar la literatura, las formas narrativas, para acercar la ciencia al público no experto. El arte ha servido en varias ocasiones como medio de divulgación, ya sea en obras de ciencia ficción o directamente dando protagonismo a los científicos. Un ejemplo cercano lo tenemos en Tesla Edison, de los tinerfeños hermanos Basso, que refleja la enemistad entre ambos científicos después de que Edison despidiera a Tesla y Tesla acusara a Edison de haberle saboteado y robado ideas. Edison y sus lacayos éramos pioneros. Construíamos el futuro de la nación a cada paso que dábamos cambiando el mundo. Sobre todo yo. No es la única vez que Nikola Tesla ha sido representado en la ficción. David Bowie le dio vida en la película El truco final. En aquella ocasión se presentaba un Tesla que había logrado dominar las técnicas de la clonación. El matemático y premio Nobel John Nash y su mente maravillosa también fueron llevadas al cine, con un Russell Crowe que cambió por completo su registro habitual para meterse en la piel de un hombre de ciencia que vivió atormentado por sus problemas mentales. Si alguien sabe de tormentos, ese es Alan Turing, considerado uno de los padres de la informática moderna. Sufrió marginación y desprecio por ser homosexual, hasta el punto de acabar suicidándose mordiendo una manzana envenenada. El logotipo de Apple es así en su honor. Benedict Cumberbatch se convirtió en él en The Imitation Game. Pero no es solo el arte el que mira la ciencia. El escritor Isaac Asimov creó para sus historias de robótica, recopiladas en el volumen Yo Robot, 3 leyes fundamentales que deben seguir las máquinas. Un robot no puede dañar a los humanos, un robot debe obedecer a los humanos y un robot debe protegerse a sí mismo. 3 leyes que se tienen en cuenta en la robótica actual. A veces el arte imita a la vida y a veces es la vida la que imita al arte. ¿Que es igual de importante saber que saber comunicarlo? No todos los especialistas en una determinada disciplina, aunque sean capaces de escribir un artículo científico y de expresarlo o transmitirlo a sus pares, a sus colegas, no todo el mundo tiene la cualidad, por lo menos innata, de saberlo expresar al público. La divulgación siempre tiene un factor de recreación, no es simplemente pasar la jerga científica al lenguaje común para que sea comprensible, sino que requiere de una recreación, requiere de contextualizar ese mensaje que se quiere transmitir al público e incluso de hacerlo relevante, de mostrar al público por qué ese conocimiento puede ser importante para su vida cotidiana y qué influencia puede tener en ella, ¿no? En los últimos años hemos vivido una pandemia, estamos en plena erupción volcánica de La Palma. Son 2 ejemplos en los que se ha quedado patente esa importancia de acercarnos a la ciencia, de que la ciencia se acerca a la gente. ¿Crees que han sido 2 vías para que entendamos la importancia de la ciencia? Sin ninguna duda, ha dado mucha visibilidad lo que yo llamo ciencia de trinchera, que sería estas situaciones un poco de emergencia que alarman a todo el mundo, como bien has dicho, la erupción de La Palma, el tiempo de pandemia de COVID que hemos tenido,
Pero precisamente esta ciencia de trinchera, esta ciencia que sale en momentos de emergencia y donde provoca que todo el mundo se interese por querer saber, por escuchar a los expertos, por saber cómo los periodistas transmiten ese mensaje de parte de los expertos para llegar a entender cómo influye en su vida cotidiana, qué consecuencias puede tener, sin duda pone su semilla para lo que después es la ciencia del día a día, la ciencia que se continúa haciendo de manera cotidiana, que sigue influyendo en nuestra vida casi de manera imperceptible, a través de la medicina, a través de la biología, a través del estudio del cambio climático, y sin embargo es realmente una semilla, un germen que se coloca ahí a través de los medios de comunicación para que la población entienda la importancia de transmitir la ciencia y poderla comprender e incluso usarla para combatir las epidemias, por otro lado, de desinformación y de bulos que se están dando tanto actualmente. Eso es un poco lo que haces con tus cursos de creación creativa científica, con Café Hipatia, en el que pues dan esa formación a los investigadores y a las investigadoras para que aprendan a usar esos recursos literarios para divulgar lo que saben, su conocimiento, ¿no? Exacto. ¿Intentan terminar con esta eterna dicotomía entre las letras y la ciencia? La brecha es importante, pero yo, en la experiencia que he tenido en el curso, los que se acercan a participar en el curso ya de por sí tienen cierto interés, ¿no? cierto acercamiento innato a que esa brecha de verdad se pueda cada vez solventar un poco más o al menos tender puentes con la tercera cultura. Hasta no hace tantos años era bastante denostada. La divulgación parecía que era como una desvirtuación de la ciencia, entonces casi no se veía ni siquiera bien, ¿no? que te dedicaras a ella en cuanto a tu reputación como investigador, ¿no? Y eso está cambiando completamente. Los propios investigadores se dan cuenta de la visibilidad que puede dar la divulgación al público para su propio trabajo, las oportunidades que surgen para colaboraciones interdisciplinares, y todo eso ha surgido por cómo la divulgación ha ido cambiando y cómo se ha ido construyendo hoy día en que hay muchísima oferta en multitud de canales. Se titula Prozac y el águila. Esta es la historia de una pareja de águilas. Como todos bien saben, las águilas viven en pareja y pasan con ellas toda su vida. Termino la carrera, yo estoy muy interesada en temas de psiquiatría y encuentro un tema que es el de los antidepresivos y los ansiolíticos. Y conoces la historia en profundidad de las personas y me fui dando cuenta que realmente lo que me estaban pidiendo era divulgar esa experiencia, que fueran más comprendidos por la sociedad, que no hubiera tanto tabú. Y claro, por un lado, evidentemente, yo tenía mi tesis que defender, esa era la parte académica, pero yo creo que los investigadores también tenemos una parte de responsabilidad y se empezaba a oír a nivel internacional un movimiento que se llamaba Arts-Based Research, que significa, bueno, lo hemos traducido un poco como arte y ciencia simplemente, transformar resultados científicos pues en relatos, en un cortometraje, en una obra de teatro, hasta en manualidades, ¿no? Nunca entendí que alguien pudiera enfrentarse a esto sola. Decidí que iba a recuperar lo que me habían quitado en el bachillerato, que eran las letras, cuando nos hacían elegir entre ciencias y letras, y me puse a estudiar online humanidades. Cosas que encontré fue el movimiento de Narrative Medicine, que era súper interesante porque eran médicos y estaban aplicando el conocimiento que venía de las humanidades dentro de su práctica clínica. Que en la facultad nos convertimos en expertos en la persona, en los seres humanos como cuerpos, en su biología y en sus enfermedades. Y sabes mucho de eso cuando terminas, ¿no? Pero lo que entra por la puerta, sobre todo los que hacemos clínica, es una persona que además de biología tiene biografía y tiene un contexto y tiene una forma de ver el mundo, unas creencias, unos valores, y además esa persona trae una enfermedad. Un filólogo, cuando se enfrenta a una novela o una historia, ha aprendido unas técnicas para comprender esa historia. ¿Cuál es el argumento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde transcurre? ¿Por qué transcurre así? ¿Por qué se eligen esas historias? Pues aprender esas técnicas, que se llaman competencias narrativas, por parte de los profesionales, para que las puedan poner en práctica cuando están oyendo una historia oral. ¡Qué bueno, Celia! ¿Te vas de viaje hoy? Sí, mi juventud me llamó antes. Expresar de una forma artística
la expresión de resultados científicos sobre las experiencias de los pacientes. Si se obvian los valores de la ética profesional, del deontologismo y de la visión del paciente y la comprensión global del paciente, no eres un buen médico, aunque seas el que mejor gobiernas la última técnica mundial. Los pacientes me cuentan cosas que no le han contado a otros, probablemente porque les escucho de una manera diferente y extraigo información que igual en otro momento nunca me hubiera planteado. O sea, yo siento que ha cambiado el modo en el que practico la medicina. ¿Pero podemos hacer un poema con conocimiento científico? Pues se podría hacer. De hecho, en el propio curso, uno de los ejercicios se basa en el haiku, que es un poema tradicional japonés que se compone de 3 versos sin rima. Y a mí particularmente lo que me llamó la atención del haiku es la manera tan condensada en que se puede expresar una idea, una imagen o la esencia de algo que es mucho más grande y mucho más universal, ¿no? La ciencia tiene mucho de eso. Hay muchísimas leyes o principios que gobiernan el universo, que gobiernan la naturaleza, que se pueden expresar con una idea muy simple o con una expresión matemática muy sencilla. A partir del saber científico acerca del universo, Italo Calvino creó sus cosmicómicas, lo cual me da la coartada perfecta para hablar de este libro, todas las cosmicómicas de Italo Calvino. ¿Pero qué es una cosmicómica? Básicamente es un cuento humorístico acerca de una verdad científica. Cuando hablamos de las relaciones entre ficción literaria y ciencia, automáticamente pensamos en la ciencia ficción, que especula con el futuro, con la evolución de nuestros saberes científicos y técnicos. Italo Calvino, en cambio, decidió hablarnos del pasado. Eligió crear sus ficciones a partir de paradojas que él había localizado en los saberes acerca del universo, la evolución, el tiempo, el espacio. Estas historias son historias absurdas, divertidísimas, protagonizadas por un personaje que se llama QFWFQ y que es tan viejo como el universo. Él ya estaba en el Big Bang, ya estaba ahí mientras se extinguían los dinosaurios y protagoniza historias divertidísimas, llenas de humor absurdo y singularmente bellas. José, ¿qué es un saibun? Pues un saibun viene de la tradición japonesa y consta de un haiku que se une a un relato o a un texto en prosa. La historia de esto viene porque yo empecé a utilizar los haiku para divulgar ciencia a través de las redes sociales. Viene muy bien por su expresión tan breve, ¿no? Entonces, normalmente yo solía unir los haiku con una noticia, un ensayo divulgativo, para que la persona que leyera ese poema breve y se quedara con esa idea o esa esencia que pretendía sugerir, después pudiera acceder a la noticia o al artículo y ampliar la información. Yo estaba usando eso en las redes sociales sin saber que en el siglo XVII un poeta japonés llamado Matsuo Basho ya había inventado ese género para un cuaderno de viajes que publicó. Entonces, basándome en la estructura de ese cuaderno de viajes que Matsuo Basho creó en el siglo XVII, he intentado hacer una propuesta con este libro, con 3 rendijas para mirar al mundo, en el que he añadido una colección de saibun, que sería la unión de un haiku, pero al ser un haiku de ciencia, normalmente se conoce como saiku, y al unirlo con el texto en prosa, el poema de 3 versos con el texto en prosa se convierte en un saibun. Leyendo algunos de los relatos de Café Hipatia me encontré con uno que me llamó especialmente la atención y que dice lo siguiente. Sabemos quién es Isabel II, pero no sabemos quién es Planck. Por eso nos da miedo la palabra cuántica. A veces se usa de forma mística o esotérica y otras veces la usa gente que no podemos entender.
Sabemos lo que son las metáforas, las aliteraciones. Podemos detectar un hipérbaton en un verso, pero no sabemos lo que son los linfocitos o las proteínas. No sabemos lo que son los anticuerpos, cómo funcionan. Los confundimos con pequeños transistores de silicio. Por eso nos dan miedo las vacunas. Sabemos la diferencia entre el comunismo y el capitalismo, pero no sabemos la diferencia entre una proteína y un lípido, ni siquiera la diferencia entre el plástico y el agua. Por eso la nieve puede ser plástico. Gran parte del escepticismo y del conspiracionismo que sufrimos hoy es una consecuencia de una falta de conocimiento, de una falta de cultura sin apellidos. Es un texto de Miguel Ángel Martín en el que habla de cultura sin apellidos. ¿A qué se refiere con esto? Pues Miguel Ángel Martín, que es uno de los editores de Café Hipatia junto conmigo, él quiso poner esta frase tan acertada en su relato porque normalmente cuando pensamos en cultura o hablamos de cultura es muy fácil imaginarnos una exposición de arte, una novela, una película de cine. Siempre la relacionamos con un montón de aspectos culturales como la literatura, el teatro, la danza, la pintura, la escultura, pero sin embargo no nos imaginamos la ciencia dentro de ese conjunto al que llamamos cultura. De hecho, parece un poco contrasentido porque los propios científicos hablan de cultura científica, de lo importante que es que la sociedad posea cultura científica, y sin embargo ese propio nombre que la intenta fomentar a veces da la sensación que la separa, que la discrimina o la segrega, ¿no? Y Miguel Ángel Martín se refiere a esta cultura sin apellidos precisamente para que la ciencia, aunque de forma intuitiva parece que no la metemos en el mismo saco al resto de actividades culturales, forme parte de ella por derecho propio, ¿no? Y que no tenga que haber una cultura artística, una cultura literaria o una cultura científica, sino que la ciencia forme parte de la cultura igualmente. Cuando hablamos de esto parece como que la sociedad tiene una cultura general que siempre está centrada en las humanidades, en las artes, por decirlo de alguna manera, y en cambio podemos decir que somos incultos científicos. En cierta manera, porque siempre se plantea que una persona no tiene cultura general cuando a lo mejor pues, no conoce quién es Cervantes o no ha leído alguna novela de un escritor español, o en el mundo anglosajón quien no sepa quién es Shakespeare o haya leído algo sobre él, ¿no? Sin embargo, no se tacha de tanta incultura si no se conoce cuáles son, pues, por ejemplo, las leyes de Galileo, o si no se conoce qué es lo que dice la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Eso parece como mucho más críptico, y el no conocer esas cosas parece que no denota tanta incultura como no saber o no conocer determinados autores o determinadas obras de la literatura, ¿no? Todo esto redunda en lo que comentábamos de la cultura sin apellidos, ¿no? De que tanto ciencia como literatura son herramientas, son fuentes para acercarnos al conocimiento, y el que la sociedad pueda acceder a ella de una manera accesible, entendiendo su pensamiento, su forma de funcionar y cómo interactúa con la sociedad, pues es realmente un aspecto muy importante para que se vaya consiguiendo poco a poco. Pues José, muchísimas gracias por acercarnos un poquito de tu trabajo y por esa labor de enseñar a nuestros investigadores y nuestras investigadoras a acercar la ciencia a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿En qué momento arte y ciencia se dan la mano? Pues probablemente desde siempre, pues toda obra es reflejo de la ciencia, pero el gusto por la física, la mecánica o la tecnología se intensifica con el denominado futurismo, estilo artístico que comienza a principios del siglo XX y que en su manifiesto ya decía Martinetti que un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. El artista Escher, en su última etapa, descubrió el concepto de división hiperbólica a raíz de una conversación con el matemático Cocheter, e hizo uso de las leyes numéricas para trabajar el concepto de infinito en sus obras. En sus arquitecturas imposibles, el artista plantea un desafío mental para el espectador a través de la geometría y del movimiento perpetuo. Y precisamente el movimiento como eje de la obra es la máxima del conocido como arte cinético. La expresión más destacada es la escultura cinética, que va desde estructuras móviles, sistemas electromagnéticos,
instalaciones participativas en las que el movimiento lo realiza el espectador o aquellas que se basan en la luz y en los reflejos para generar el movimiento. Una ilusión de movimiento que también persigue el op art o arte óptico. Sin embargo, este se diferencia del cinético porque se basa en el estudio de la visión y los estímulos cerebrales que generan nuevas perspectivas sin usar maquinaria ni tecnología. Las creaciones se basan en la abstracción geométrica, las imágenes ocultas, deformaciones entre cóncavo y convexo y yuxtaposición de colores. Muchos críticos sitúan esta obra, Zebras, de Víctor Vasarely, como el origen de este arte del engaño visual. And how does a painting reenact that experience? Otra figura fundamental es Bridget Raleigh, quien investigó las posibilidades de la luz y sus cambios en la percepción de nuestra retina. El op art fue reivindicado como un arte democrático porque solo buscaba mostrar el efecto de las leyes físicas y biológicas, no requería de ninguna explicación y solo atiende a la mera contemplación. De hecho, se puso tan de moda que de los museos pasó a ser un estampado habitual en la ropa, en los papeles de las paredes e incluso en vajillas. Algunos apuntan que fue tal el impacto que el arte óptico murió de éxito y se vulgarizó y dejó de ser interesante para los galeristas. Pero la ciencia y la naturaleza han seguido inspirando a los artistas. Las formas orgánicas, la vegetación y la flora sigue ofreciendo una nueva mirada al entorno y al papel de la sociedad para preservarlo. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes, con el Big Bang, ¿no? Exactamente. ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo le cuento. ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios! Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Héctor, tú eres astrofísico. ¿En qué momento decides crear una tertulia de radio? Bueno, la tertulia realmente la veníamos teniendo hace un montón de años con los compañeros, porque bueno, somos un grupo de amigos que somos muy apasionados de la ciencia, no solo la astrofísica, sino nos gusta toda la ciencia en general, todo el ámbito de la cultura científica, y siempre pues en todas las pausas de café, en el trabajo y demás, pues es habitual que se formen estos grupitos de amigos tertuliando sobre cosas, ¿no? A mí es un tema que, como te digo, me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y un día se me ocurrió, como estamos en la época esta del auge del podcast, que es tan sencillo hoy en día hacer un podcast desde casa, y hay tantos podcasts de tantas cosas, que se me ocurrió pues que si quizás ese formato de tertulia no podría ser adecuado también para un podcast sobre ciencia. Escuchando Coffee Break, escuchamos, como nos contabas, a científicos y científicas hablando de sus áreas, pero además sin intentar traducirla, por decirlo de alguna manera. Y te enganchas, realmente eso es lo que engancha, es ver un poco la ciencia desde dentro, a lo mejor se podría definir así, ¿no? Yo creo que sí, de hecho incluso a veces contamos resultados nuestros de algunos de los participantes, porque como te digo, pues muchos somos investigadores y de vez en cuando pues tenemos algún trabajito que acabamos de publicar y que nos hace mucha ilusión y nos gusta contarlo, ¿no? Porque siempre a los investigadores nos gusta contar lo que hacemos, porque no estamos acostumbrados a que a nadie le interese, entonces realmente es muy satisfactorio cuando te encuentras una audiencia como la de Coffee Break que realmente le interesan las cosas que haces, ¿no? Y yo creo que sí, que es una forma de quizás romper un poco el paradigma tradicional de lo que debe ser la divulgación. Para nosotros, como te digo, la principal motivación es aprender nosotros y charlar entre nosotros. No hacemos un gran esfuerzo en bajar el nivel para que lo entienda todo el mundo, lo intentamos, pero es difícil. La teoría de cuerdas tiene problemas serios. Porque la Tierra es muy oxidante. El constructivismo, ¿no? La masa ya está. Pero el endecasílabo, que es el verso mejor, ¿vale? Esto es así, es el mejor, El porque verso sí. perfecto. Porque sí, confiad en mí. Se coordinaban muy bien porque eran muy inteligentes, ¿no? Es un ecosistema diabático, podríamos decir. Ecosistema diabático. No, isotermo. Veo por otras caras que lo de Emerson y Palmer no ha cuajado, pero es un grupo. A veces, como lo que estamos es pasándolo bien y estamos en una conversación, pues a veces no nos damos cuenta de que hay gente escuchando. Ese es un poco el tema. A veces nos olvidamos de que hay una audiencia, ¿no? Y es verdad que hay temas que a veces nos dicen algunos oyentes que se les hacen duros o que no los han entendido, pero que eso no es una frustración, como uno pensaría, y que hace que deje de interesarles, sino al contrario. A veces los temas de los que hablamos le despiertan el interés
y les motivan a buscar más información, a intentar entenderlo mejor. A veces hay gente que nos dice que pone pausa al podcast y va a mirar en la Wikipedia, va a mirar en Internet, a ver algún término que hemos mencionado, alguna cosa que le interesa particularmente, ¿no? Entonces yo creo que es como algo que, un tipo de público que quizás se había dejado un poco de lado, que es el tipo de público al que le interesa realmente ver la ciencia como es, más que se la traduzcan y se la sobresimplifiquen, aunque eso le suponga un esfuerzo por su parte. O sea, es un oyente activo, que no se limita a consumir lo que tú le das, sino que te usa un poco como punto de partida para luego ellos desarrollar su propia curiosidad. Y creo que eso es muy interesante. Desde luego, para nosotros fue una sorpresa que hubiera tanta gente en esa situación, porque al final estamos teniendo unos niveles de audiencia que para nosotros son muy sorprendentes, no es lo que esperábamos, y nos estamos dando cuenta de que quizás hay una gran minoría, a lo mejor es un pequeño porcentaje, pero es mucha gente que tiene estas inquietudes, que tiene este interés y que pues a lo mejor no tienen demasiados productos que satisfagan esa curiosidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que podemos aportarle con Coffee Break es algo bastante innovador en ese sentido y que bueno, hay mucha gente que agradece eso y nos pone muy contentos. En el día a día, ¿qué aporta saber sobre ciencia? Bueno, yo creo que es muy importante, es fundamental, lo ha sido siempre y lo es más hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que cada vez depende más de la ciencia y de la tecnología. Y además vivimos en una sociedad en la que la opinión del ciudadano es importante. No es como antes cuando había reyes absolutistas, que daba igual. Entonces, bueno, hay citas famosas, por ejemplo, del gran divulgador Carl Sagan, desde los años 80, que decía que él veía un gran peligro en el futuro, en una sociedad que cada vez dependía más de los avances científico-tecnológicos, en los que solamente una élite, una minoría, conocía en profundidad la ciencia y la tecnología, ¿no? Y que eso podía generar un tipo de élite, de desigualdad social, que era muy indeseable, ¿no? It is well within our power to destroy our civilization and perhaps our species as well. If we capitulate to superstition or greed or stupidity. Yo creo que esa predicción ominosa se está cumpliendo y creo que sobre todo en los últimos años lo estamos viendo cada vez más. Cada vez tenemos más problemas que tienen mucho que ver con la ciencia, problemas como cambio climático, problemas como la pandemia que hemos tenido, que yo creo que ha servido para que mucha gente se familiarizara con muchos conceptos científicos. Ahora aquí en Canarias, con la erupción del volcán, todos estos son temas, pero hay muchos más, ¿no? Estamos ante la revolución de la bioingeniería, de la ingeniería genética, avances en medicina. Hay muchos temas éticos que tratar, el uso del espacio, las megaconstelaciones, el patrimonio del cielo, si puede estar en peligro o no. Hay muchísimos temas que son de importancia global, que afectan a toda la sociedad y para muchas generaciones venideras. Y para poder dar una respuesta informada a esos problemas, la gente tiene que conocer, tiene que tener la información, tiene que tener el conocimiento de qué es lo que está en juego. Y para eso hace falta una cierta cultura científica y hasta ahora, sobre todo en nuestro país, la cultura científica ha quedado como un poco denostada, como algo que no es importante como parte de la cultura general, que es algo pues quizás de una élite un poco friki, ¿no? Decimos a veces un poco en broma, pero tiene un cierto punto de peligro, ¿no? El tema, es bastante serio el tema. Para nosotros, y desde hace ya varios años, no unir la ciencia a la cultura sería un error, porque la ciencia es una forma de cultura también. Las artes escénicas juegan un papel fundamental, está más que demostrado que algo que te emocione pues tiene una metodología no solo teórica, no solo procedimental, sino también que llega a ponerte en primera persona cómo vivir una situación. Versículo 1:21. Todos los estamentos que estamos incluso en el archipiélago, ¿no?, conectados en el concepto de divulgación, y se está viendo ya las muestras porque es muy objetivo, están caminando con propuestas culturales y de formatos específicos que hasta ahora solo se habían utilizado en la cultura. Hay que interiorizarlas en los recintos culturales de museos.
divulgación científica también es irse haciéndose muchas preguntas, que sería lo ideal, porque no podemos, obviamente, trasladar toda la información en tan poco tiempo, ¿no? No vale la misma información del que sabe que del que no sabe. La cultura científica es algo que debemos recuperar para la ciudadanía, que la gente, que además puede ser algo que podemos absorber de forma lúdica, divertida, es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que disfrutamos aprendiendo sobre ciencia y creo que si se transmite bien, el ser humano disfruta aprendiendo y disfruta, es parte de nuestro acervo genético. Disfrutamos conociendo mejor el mundo que nos rodea y aprendiendo cosas sobre, bueno, sobre todo, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, nuestro patrimonio, pero también sobre el mundo en el que vivimos, sobre la realidad. Y yo creo que, que es cada vez más importante que la ciencia sea entendida por el ciudadano medio para poder tomar decisiones informadas sobre estos grandes problemas que cada vez son más acuciantes. Puede ser a lo mejor la receta más acertada para atajar un poco este tema de los bulos, del auge de la pseudociencia, de estos peligros al final para las sociedades. Sí, este problema yo creo que cada vez también es más importante porque cada vez la información fluye más libremente. Ahora estamos todos comunicados de forma muy estrecha virtualmente, podemos compartir información muy rápidamente y está más descentralizada, ya no hay esas figuras de autoridad, ya la información no nos viene de los medios de comunicación, de los periodistas o digamos de unas pocas fuentes, ¿no? Sino que la información nos puede venir de nuestros amigos, está más democratizada en ese sentido, lo cual tiene sus ventajas pero también sus peligros, ¿no? Y este que mencionas es un peligro desde luego muy serio, el hecho de que estos bulos pueden llevar a la gente que, como digo, su comportamiento, su opinión es muy importante hoy en día, puede llevarla a tomar decisiones totalmente perjudiciales para toda la sociedad. Y de nuevo, me remito al caso de la pandemia, donde podemos ver ejemplos muy claros, ¿no? Donde se han difundido bulos que atentan contra la salud de las personas y por ejemplo, pueden poner en riesgo el propio objetivo de acabar con la pandemia, ¿no? Cosas como la vacunación, que hemos visto que ha costado tanto, que sobre todo en ciertos países, la verdad que en España hemos ido muy bien, pero en ciertos países hay una oposición muy frontal, muy visceral, simplemente porque he recibido mensajes de WhatsApp que dicen que cualquier cosa, ¿no? Entonces hay muchos bulos, hay mucha desinformación y eso puede hacer muchísimo daño. Eres el director de este museo, de las ciencias y el cosmos, un papel fundamental también en la divulgación. ¿Crees que hacen falta más iniciativas como las que se hacen en este museo, como la que haces con Coffee Break para conseguir este objetivo de que la gente se acerque más a la ciencia, tenga más cultura científica? Sí, es muy importante. El papel de los museos es fundamental y yo creo que todo el mundo conoce esto cuando pensamos en arte o en historia. Los museos son los grandes centros culturales donde la gente va a aprender sobre estas materias, ¿no? Y también los museos de la ciencia tenemos la obligación de jugar ese mismo papel en el ámbito científico, de forma completamente análoga. Tenemos que presentar a la gente los avances de la ciencia de forma que sea entretenida la visita, que a la gente le apetezca venir y pasar un rato agradable, como cualquier otro museo. Y tenemos también que organizar y que promover actividades culturales, como pueden ser conferencias que hacemos aquí en este salón, como puede ser este programa de radio, como pueden ser conciertos, todo lo que se nos pueda ocurrir para servir de vínculo, ¿no? Entre lo que son los nuevos descubrimientos científicos y la población y sobre todo canalizarlo a través de eso que llamamos cultura, que al fin y al cabo es el acervo de conocimiento de toda la sociedad. Pues tenemos que jugar nuestro papel en introducir estos avances del conocimiento científico en la cultura de la sociedad. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito de tu trabajo, de esa labor divulgativa que haces cada día en el museo y con este podcast. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y gracias por interesarse en el trabajo que hacemos aquí. El saber, el conocimiento, la ciencia sin apellidos es la única fórmula para acercarnos a la realidad que nos rodea, para entenderla y responder ante lo que no podemos controlar. Una información que generan las personas que se dedican a la investigación. Un valioso patrimonio que nos regalan con generosidad, divulgando lo que cuesta toda una vida atesorar. De sol a sol, bajo mínimo suelo